triple es la misión de un archivero. Por un lado es la de conservar toda la documentación, en segundo lugar catalogar y clasificar los documentos y en tercer lugar pues mostrarlos a los investigadores que necesiten de ellos para construir la historia de un personaje o de un determinado territorio o de la historia sobre todo y principalmente de nuestra orden. Hombre, Santa Teresa se sigue estudiando y mucho. El problema es que nuestra orden, al poco de nacer, se divide en dos congregaciones, la llamada española y la llamada italiana. Y la documentación que guardamos y custodiamos en este archivo es toda la de la congregación italiana hasta 1875, que es cuando ya se unen las dos congregaciones formando la única orden que es en la actualidad. Entonces aquí los documentos que tenemos de Santa Teresa son muy pocos. El más importante es una carta autógrafa de la santa al padre Mariano, y luego también aquí tenemos los procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa, aparte de toda la documentación que se ha ido produciendo a lo largo de los diversos centenarios a partir, como bien he dicho, después del siglo XIX, ¿no? De finales del XIX. Sobre todo al principio, cuando se la beatifica y cuando se la canoniza, es el gran boom en 1616 y en 1622, me parece que es la canonización, es el gran boom, sobre todo beatificación y canonización, se consiguen pues muchos documentos y luego también pues ahí tenemos lo que más documentos ha dado de Santa Teresa a nivel, podemos decir, de España y de sus colonias es el hecho del patronato teresiano, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, y sobre todo, luego a partir del siglo XIX, con La Fuente y demás, ahí es cuando el padre beato San Enrique de Osó, ahí es cuando se da una documentación muy, muy fuerte, sobre todo las revistas teresianas de Ávila, de Alba de Tormes, sí, pero claro que sí, con las conmemoraciones de Santa Teresa siempre han sido un eco muy grande para repasar su doctrina, su vida y para crear muchísimos materiales. Decir que es una de las historias más desconocidas de nuestra convulsa, entre comillas, historia española, ¿no? El primer patronato de Santa Teresa surge en 1617 al hilo de su beatificación pedido por la monarquía hispánica, por Felipe III. Y primeramente surge por las Cortes de la Corona de Castilla como compatrona de la Corona de Castilla. Hay un problema muy fuerte porque la asume la Corona, la asumen las Cortes, pero el Santiago de Compostela dice que no, nada de eso. Y entonces un arzobispo, nacido en Burgos como yo, en Roa de Duero, que fue arzobispo de Granada y luego de Sevilla, es el que comienza la gran polémica diciendo que no pueden declarar patrona de la Corona de Castilla a una mujer que solo es beata, que necesita la canonización, y por otro lado que el reino no puede ni debe nunca nombrar patrona sin el acuerdo del Vaticano, ¿no? De la Santa Sede. Entonces pierde y solo es un año de 1617 a mediados del 18 cuando se deroga ese patronato. Felipe III manda una carta y luego de 1627 a 1630 vuelve a ser declarada, una vez que ha sido declarada ya santa en 1622, pues en 1626 se la declara otra vez, ahora compatrona de toda España, ¿no? De la Corona de Castilla y de toda España. Con Santiago vuelven a surgir unos problemas, hay toda una problemática muy fuerte nacionalista por un lado, de Santiago por otro, del arzobispado de Santiago y todo el poder que tenía ese arzobispado, de los caballeros de Santiago. El famoso es don Francisco de Quevedo y Villegas, que salta en toda esta polémica, y al final, a principios de 1630, Urbano VIII tiene que derogar el breve que él había hecho, y las Cortes Constitucionales de Cádiz en 1812 vuelven a nombrar a Santa Teresa compatrona de España. Como cuando entra Fernando VII se deroga la Constitución de 1812, por ende también se deroga el patronato sobre Santa Teresa. Y en 1820-23, cuando el trienio de Rey, también hay un momento en que se la vuelve a nombrar. Y en la época franquista, pues ahí también hay unos intentos de nombrarla, pero no llegan a buen puerto. Quiero decir que conocer toda la historia de este compatronato es conocer también la historia un poco de España. Pues sobre todo yo creo que Santa Teresa es la gran mujer del siglo XVI,
fundadora no solo de monjas, sino también de frailes, como somos nosotros, que somos de los pocos, por no decir únicos, que fuimos fundados por una gran mujer, doctora de la Iglesia, la primera junto con Catalina de Siena, una de las grandes místicas de todos los tiempos de la historia del cristianismo, una gran escritora en lengua castellana, ¿no? Es la que hace que el castellano se convierta en una lengua junto con otros, ¿no? En el siglo XVI y luego en el siglo de oro, pero ella da un gran impulso a la lengua española, castellana. Yo creo que sobre todo es el amor que se tiene a Santa Teresa en su tierra, en Ávila, en Alba, en Castilla y también en España, ¿no? Quizás sea la santa más conocida de las más conocidas de todo el mundo, y no sé, pues los españoles, no sé si dada nuestra convulsa historia a veces de nacionalismos y tal, no sé si Santa Teresa no sería un buen nexo de unión para todos los españoles, y sobre todo el hecho también de ser una mujer, ¿no? En el siglo XVI no es como ahora, era mucho más problemático, y ella fue una mujer de las Barbadas, ¿no? Y yo creo que eso también es un ejemplo para el cristianismo, sobre todo nombrarla patrona de los católicos españoles, ¿no? Yo no lo sé, pero son temas un poco complicados, pero bueno, ella de hecho fue compatrona de España durante un tiempo muy pequeño, pero lo fue. A mí, sobre todo de sus libros, el que más me gusta por la historia que narra es el libro de las fundaciones, ¿no? Es el libro quizá a veces más prosaico, por decirlo así, pero bueno, Santa Teresa en todos sus libros habla de sus intimidades, de su relación con Dios, y en el de las fundaciones habla de su relación con Dios y su relación con los hombres, ¿no? Cómo iba construyendo su obra, y para mí es un libro muy importante. Y yo nací al Carmelo en el 81, cuando se celebraba el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa, en 1982. Yo entré en el 81 en el seminario que teníamos los carmelitas en León, en Armunia, y allí decían el logotipo, el eslogan, era: en estos tiempos es menester amigos fuertes de Dios. Esa quizás sea la frase más profunda, ¿no? Que la conozco desde la niñez, y de hecho la puse cuando hice la profesión solemne en el recordatorio, ¿no? En este tiempo son menester amigos fuertes de Dios.